sea una de las primeras personas que habló de la devaluación de la palabra, refiriéndose de la devaluación de la palabra presidencial, refiriéndose a Alberto Fernández, fue Kovadlov. Por eso yo quería arrancar preguntándole a Santiago, ¿cuál es la mirada que tiene él sobre un presidente que le avisa a Horacio Rodríguez Larreta un minuto antes lo que va a hacer, no le avisa a los intendentes y se despacha con un anuncio que le termina quitando parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo, desde el punto de vista de la democracia, del diálogo, del sentido común, desde la palabra, cómo hay que interpretarlo? Bueno, evidentemente el procedimiento que siguió el presidente de la República con Rodríguez Larreta fue el de invalidarlo como interlocutor, porque no le dio lugar a que responda en el sentido de que pueda interpelar al presidente por las causas, suponiendo que fuera necesario hacerla, o por el procedimiento mismo, porque lo que ha hecho el presidente con él en términos de comunicación fue sentenciarlo. Lo sentenció. Le dijo, debo comunicarle que usted será ejecutado en el minuto siguiente. Entonces, ese modo de proceder revela qué concepto del otro puede tener el presidente de la República, pero por sobre todo revela un modo de proceder que ya reconocimos en la vicepresidenta infinidad de veces. Entonces, estamos delante de alguien para el cual el otro vuelve a ser una expresión de una conducta que en el oficialismo, yo creo que es importante subrayarla una y otra vez, el oficialismo está integrado por hombres y mujeres que se han traicionado mutuamente muchas veces. Le hemos oído decir un día a la actual vicepresidenta que ella solo confiaba en sus hijos, y creo que no mintió. Hombres que la han descalificado del modo más profundo, humillando su dignidad como lo han hecho el actual presidente de la Nación, pasan luego a ser sus aliados. Palabras como las que hemos oído en boca del diputado Massa acerca del valor de la palabra, descalificado posteriormente por su conducta. Hombres y mujeres que se han llamado a sí mismos no confiables, para decir lo mínimo, y terminan por ser aliados. ¿Por qué deberían tener consideración con alguien que no es aliado en el sentido convencional del término, sino un interlocutor? ¿Ha perdido con esto Rodríguez Larreta su lugar? De ninguna manera. Procedió lealmente. Procedió como si ante él hubiera otro y sostuvo la otredad del otro hasta el final, y se enteró un día de que nada significaba para aquel con quien hablaba. Se ha fortalecido como demócrata y el presidente ha vuelto a desacreditarse como un hombre que cuando habla dice lo que piensa, porque el presidente no piensa lo que dice. Ahora, Santiago, ¿qué te sucede cuando ves la intención clara de enfrentar a la sociedad, los porteños opulentos y el habitante del conurbano necesitado que chapotea entre el barro y el agua que a veces tiene y a veces no tiene? ¿Qué te sucede con eso? Bueno, ante todo recuerdo el capital político que entraña para el oficialismo la vieja disputa entre la ciudad de Buenos Aires y el interior del país. Hay un capital político que proviene de nuestra historia del siglo XIX, en la cual el propio Alberdi, ¿no es cierto?, le decía a Sarmiento, mire maestro, usted debe considerar que Buenos Aires es una ciudad del siglo XIX y el resto del país está en el XVII, el XVIII, pero nuestra tarea no es achicar a Buenos Aires, es desarrollar el interior para que el siglo XIX impere homogéneamente en todo el país. Entonces, ese capital de resentimiento entre capitalinos y provincianos
vuelve a ser puesto en el primer plano por parte de un presidente que, insisto, no dice lo que piensa, sino que repite lo que se le ordena. En consecuencia, trata de reavivar una problemática que es real en cuanto a las asimetrías entre el desarrollo del interior y el de la capital, pero de ninguna manera es cierto en el sentido de que el desarrollo de la capital se logre a expensa del interior. Santiago. Entonces, sí. Sí, un gusto como siempre hablar con vos. No quiero dejar pasar esto que decías, ¿no? De que el presidente es hablado, ¿no? De alguna manera por Cristina. Sí. Vos sabés que, bueno, vos sos escritor y sos un gran lector, que esta figura de la marioneta es muy recurrente en la literatura. Vos acordate que decía Alberto que no quería que hubiera una marioneta en Casa Rosada una semana antes de que lo eligieran como marioneta, precisamente. Ahora, este personaje tan siniestro que suele ser, ¿no?, en la literatura la marioneta, siempre en la Argentina tuvo consecuencias muy trágicas. Me acuerdo de dos marionetas, ¿no? De Cámpora como marioneta de Perón y de Isabel como marioneta de López Rega. ¿Cómo ves que puede configurarse esta historia de alguien que es hablado por una vicepresidente de acá a futuro? ¿Cómo te imaginás este gobierno de acá a un tiempo? No, yo creo que si nos detenemos ante la finalidad por la cual fue elegido Fernández como candidato a la presidencia y advertimos el desarrollo de los hechos en estos 9 meses de gobierno, se advertirá que Fernández no está logrando la tarea que primordialmente se le asignó. A él se le asignó la función de ser un hombre puesto al servicio de un proyecto de gobierno enmascarado. Cuando se concentra sobre él una expectativa social que permite entender que es un hombre con autonomía política, pues ese hombre se vuelve peligroso para la presidenta. Entonces, bueno, habrá que destituirlo de ese protagonismo primero y evaluar a posteriori la conveniencia o no de que siga desempeñando las funciones que está desempeñando. Lo que nosotros advertimos es que si se puede avanzar sobre la ley, como lo está haciendo el oficialismo, es porque no hay límite para la idea de que al poder debe estar subordinado todo, absolutamente todo. Entonces, es inquietante ver al presidente poniendo de manifiesto lo que yo llamaría su condición espectral. ¿Por qué? Porque su condición espectral es la de la República en el oficialismo. Nosotros tenemos que volver la mirada ahora hacia la oposición para ver si la oposición tiene recursos para defender el sistema. ¿Los tiene, Santiago? Esa no debería ser la función de la oposición. La función de la oposición es sostener el sistema con el oficialismo, claro, no ser el respaldo del sistema en forma fragmentaria. Mira, me sacaste una idea de la boca que la vengo pensando hace tiempo y vos me vas a ayudar seguramente. Esta especie de impacto sobre el contrato social de la democracia no solo desordena todo, a la oposición claramente, porque no es el laburo que tiene que hacer la oposición, sino también al periodismo. Santiago, yo por primera vez en mi vida, después de muchos años, tengo que trabajar de informar, de analizar, de opinar, pero al mismo tiempo de desarmar operaciones mentirosas, que es un trabajo extra que nosotros no teníamos como periodistas años atrás. Y ahora si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se instalen operaciones mentirosas, que incluya gente presa injustamente. Claro. Ustedes están también a merced de la eficacia de los procedimientos autoritarios del gobierno. Es decir, se tienen que ocupar de lo que no les interesa para poder cumplir cabalmente lo que importa.
Parece un enunciado paradojal, pero es así. ¿Qué es lo que nosotros desearíamos de nuestro periodismo? Que analice la consistencia del desarrollo de la República en el desempeño de las funciones de las partes constitutivas, la ley, la legislatura, el oficialismo, en fin, la justicia. Pero ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Desmentir para poner de manifiesto una realidad enmascarada. Yo entiendo que es un deber, pero al mismo tiempo tenemos que admitir que en la medida que ustedes no pueden dedicarse a promover los conceptos fundamentales que deben regir el discernimiento de una ciudadanía para entender lo que es una república, sino que tienen que llevar adelante una labor de desenmascaramiento. Están haciendo una labor indudablemente valiosa, muy valiosa, pero al mismo tiempo todos los argentinos, y no solo ustedes, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué es perder el tiempo? Seguir estando más cerca del siglo XIX que del XXI. Claro que sí. No poder hablar del progreso. Tener que entretenernos con la necesidad de decir, ya va a llegar el día en que podamos hablar de proyectos. Por el momento tenemos que apagar incendios. Parece que... Hola, Santiago, María Julia te saluda. Parece que la Argentina estuviese... predestinada de alguna manera a hablar siempre de la refundación y nunca de los problemas concretos, ¿no? Tenemos una sociedad semi-enloquecida, encerrada o cuasi encerrada, escuelas cerradas. ¿De qué manera el pensamiento puede volver a iluminar un poco a la sociedad, ¿no? Sacando el periodismo, sacando los políticos, la gente, ¿de qué tiene que aferrarse en una sociedad? Pero hay dos conceptos que me parecen muy interesantes vinculados a lo que planteás. Primero, la Argentina es un país que no tiene problemas interesantes porque no los renueva. Es reiterativa en su problemática. Esto la vuelve profundamente monótona, lo cual no quiere decir que esto no sea grave. En segundo lugar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evidentemente, mientras vivamos fuera de la ley, como decía Carlos Nino, en un libro que desgraciadamente no pierde actualidad, mientras la Argentina siga siendo un país que vive fuera de la ley, nosotros no tendremos posibilidad de organizarnos como nación. Tendremos que pelear para durar en la tentativa de recordar conceptos imprescindibles y no para ver la calidad de su ejercicio. Entonces, por esto digo que Argentina es un país que sigue estando más cerca del siglo XIX que del XXI. No es que no tenemos actualidad, la tenemos porque es acuciante y ustedes tienen que denunciar todo el tiempo lo que es el encubrimiento, pero la urgencia nos impide pensar a mediano y largo plazo, que es una interesantísima labor que debía hacer el periodismo, proponer problemas, no recordar los que están encubiertos. Santiago, querido, fue una conversación muy linda, aprendimos mucho y pudimos hablar también del porvenir, ¿por qué no? Que fue muy gratificante en el medio de un país tan complicado. Un abrazo fuerte, vos sabés que yo te quiero mucho y te admiro. Un abrazo muy afectuoso. Abrazo. Un abrazo, Santiago, hasta luego. Bueno, después vamos a hablar con Silvina. Cuando hablamos del corte le vamos a agradecer a una jueza. Galetti se llama, ¿no? La jueza Galetti, sí. acaba de reconocer